Bueno, mis hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia para el tema del día de hoy. Les invito a que me acompañen. Vamos a leer Mateo 20:20. De ahí vamos a agarrar para el tema del día de hoy. ¿Cuántos venimos con esa disposición de escuchar la palabra del Señor el día de hoy? Ojalá que Él nos hable. Petición de Santiago y Juan. Vamos a leer hasta el versículo 24. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Así dice, ¿verdad? Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena en que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo: no sabéis lo que pedís. Dice: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Voy a hacer una breve oración. Gracias, Padre Todopoderoso, por tu palabra, Señor. Enséñanos el día de hoy con tu Santo Espíritu, Señor. Denos sabiduría, denos ese corazón fértil donde va a ser sembrado esa palabra tuya, Señor, y con su debido tiempo dará fruto en nuestros corazones. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, ablanda nuestros corazones, Padre Todopoderoso. Háblanos, Señor. Estamos dispuestos a escuchar tu voz. Gracias, Señor, mi Dios, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a seguir con la serie, tema número 17. Seguimos con la serie Jesús, el modelo perfecto a seguir. En el tema pasado, que ya hacen 3 domingos, si no me equivoco, o 4, creo que 3. El tema pasado tocamos el tema con respecto al orgullo. ¿Sí se acuerdan? El orgullo que hay en nuestro corazón, el orgullo que impide muchos de nosotros, mis hermanos, acercarnos a Él, acercarnos a Dios. El orgullo, conocimos que el orgullo ha desviado a muchos llamados de Dios, ahora sí que a hacer su voluntad. El orgullo ha desviado a muchos hombres en predicar la palabra, pero con un propósito de ellos mismos, con el fin o el propósito de ellos ser famosos o exaltarse ellos mismos y un montón de cosas, mis hermanos. Por el orgullo, escuche muy bien de lo que le voy a decir, por el orgullo, mis hermanos, muchos de nosotros duramos mucho tiempo en escuchar el llamado de Dios. Nos tardamos mucho tiempo en decir: heme aquí. Por el orgullo, mis hermanos, dudamos muchas veces si es la voz de Dios que nos está llamando. Dudamos muchas veces, mis hermanos. Así es que el orgullo ha destruido la vida de muchos llamados de Dios. Ha destruido a muchos cristianos. Quizás por el orgullo, mis hermanos, ahora las iglesias, algunas iglesias quedaron vacías. Algunas iglesias han cerrado sus puertas. ¿Por qué? Porque el orgullo ha entrado en el corazón de muchos cristianos, mis hermanos. En esta ocasión, mis hermanos, veremos la vida de 2 hombres llamados por Dios. 2 discípulos. 2 discípulos que fueron llamados por Dios ser pescadores de hombres. En sus vidas, mis hermanos, podemos ver, no sé si usted ha podido ver, según Mateo dice que por la influencia de su mamá,
la influencia de la mamá, que la mamá también no conocía muy bien cómo funcionaba el reino de Dios. El orgullo también llevó a esta mamá, o tal vez por la falta de entendimiento, mis hermanos, llevar a sus hijos a hacerle una petición a Jesús. Una petición. Podemos ver que el orgullo aún también controlaba la vida de estos discípulos de Jesús. Aún todavía no habían llegado a la madurez donde tenían que llegar. Si nosotros vemos cuando Jesús le dice, ¿qué piden o qué quieren? En Marcos lo dice de otra manera, pero más adelantito vamos a ir ahí. Pero ellos respondieron así con valentía, sí podemos. ¿Pueden ustedes beber del vaso y ser bautizados como yo debo o yo tengo que ser bautizado? Ellos dijeron, sí podemos. Aquí, mis hermanos, dentro de nuestra iglesia, aquí de los que estamos el día de hoy, tal vez alguien nos está escuchando, se quedó en su casa, podemos hacernos esta pregunta. Si realmente nosotros queremos ser como Jesús, queremos tener, o mejor dicho, vivir como vivió nuestro Jesús, queremos modelar a nuestro Salvador, el que dio su vida por nosotros, podemos preguntarnos, ¿cuál es nuestro motivo como cristianos? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos mueve cada día? ¿Nuestros propios objetivos, nuestros propios deseos o los objetivos de Cristo? ¿O la voluntad del Padre? Lo cantamos hace ratitos, mis hermanos, que tenemos que tener ese mismo sentir que nuestro Señor Jesucristo. Dice que no estimó ser Dios, sino que se humilló a sí mismo. ¿Cuántos de nosotros tenemos ahora, mis hermanos, ese objetivo de Cristo, de humillarnos, de ver el bien de los demás, no nuestro propio bien? Aquí los discípulos estaban pensando en ellos, no estaban pensando en otros, ni siquiera pensaron en sus demás compañeros, en los 10 discípulos más. Ellos pensaron en sí mismos. Ellos querían sentarse a la izquierda y a la derecha de Jesús. ¿Qué es lo que nosotros anhelamos, mis hermanos? ¿Qué es lo que nos lleva a ser cristianos? ¿Nuestro propio objetivo? ¿Nuestros propios deseos o los deseos del Padre? Recordemos que Jesús, mis hermanos, nos puso el ejemplo en que Él muchas veces dijo, yo, dice, no hago nada por mí mismo. No hago nada. Es más, todas las cosas que yo digo, yo las digo porque así las escucho decir. Estoy parafraseando este versículo. Porque dice, porque no busco mi voluntad. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. La voluntad del Padre es el que busco yo. Agradar al Padre es el que yo busco. ¿Qué es lo que nosotros buscamos, mis hermanos? ¿Anhelamos agradar al Padre o anhelamos agradar a alguien más? Nuestros propios anhelos. Recordemos, mis hermanos, que en el tema anterior hablamos de que en los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, ¿sí o no? Amadores de sí mismo, buscando sus propios deleites, sus propios beneficios. Nuestro Señor Jesús, mis hermanos, en su temprana edad, cuando aún era un niño, Él ya tenía muy claro cuál era su propósito de estar en este mundo. Era un niñito, 12 años, dice la Biblia que Jesús tenía. 12 años. Él ya sabía cuál era su propósito en esta tierra.
No sé si ustedes se acuerdan cuando él se desapareció por 3 días y María y José lo andaban buscando por todas partes. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús que dijo? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Se dan cuenta? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Usted como cristiano el día de hoy, vamos a decir que todos los que estamos aquí somos nacidos de nuevo. No sé cuánto tiene usted, tal vez es un niño, tal vez es un bebé aún todavía espiritualmente, tal vez ya es un adulto, ya es maduro en Cristo Jesús, mis hermanos. Pero el anhelo más grande, y estas palabras, mis hermanos, de nuestro Señor Jesús, debe de retumbar en nuestros corazones y decir estas mismas palabras de nuestro Señor Jesús. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. En la iglesia el día de hoy, domingo, es necesario estar. Involucrado en el evangelio, mis hermanos, predicar a nuestras familias, mis hermanos, predicar del evangelio, esa es nuestra necesidad, o más bien esa es lo que Jesús dijo: los negocios de mi Padre me es necesario estar. Ya no son mis deleites, ya no son lo que yo quiero en este mundo. Jesús, mis hermanos, ni siquiera Él buscó su propio beneficio en esta tierra. Él muchas veces dijo, cuando aquel joven se acercó y le dijo que podía seguirlo, le dijo: pues tenlo por seguro que yo no tengo nada ni dónde poner mi cabeza. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de eso, de ese versículo? Entonces, mis hermanos, estas palabras de nuestro Señor Jesús, cuando aún era niño, Él ya sabía que Él venía a hacer la voluntad de su Padre. Y nosotros como cristianos, mis hermanos, es lo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, de hacer la voluntad de aquel que murió por nosotros en la cruz. Ya no somos nosotros. Si nosotros vemos el contexto ahí donde leímos, dice ahí, nuevamente Jesús anuncia su muerte, como 2 versículos antes de donde empezamos a leer. Jesús allí anuncia su muerte, mis hermanos, y estos discípulos, en vez de pensar en la muerte de Jesús, en vez de pensar que Él iba a morir y dar su vida por ellos estaban pensando en otra cosa. Estaban pensando en su bienestar. Estaban pensando en el poder que ellos iban a tener al lado de Jesús. Ciertamente ellos pensaron quizás que Jesús iba a gobernar, pero ellos rápidamente se movieron y dijeron: no, vamos a agarrar ese puesto antes de que los demás se acerquen al Señor. Los discípulos, mis hermanos, no solamente estos 2 discípulos, sino que los 12 discípulos que ahí más abajo vemos, que dice que ellos se enojaron con los otros 2. Estos discípulos no entendían absolutamente nada, cuál era su propósito, cuál era su llamado, mis hermanos. Cada uno de los que nosotros estamos aquí, no importando qué es lo que usted hace o qué es lo que usted no hace, o más bien, ¿qué es lo que usted puede hacer? Tal vez usted puede decir: ¿cuál es el don que Dios me ha dado? Tal vez usted no ha podido discernir cuál es el don que Dios le ha dado, mis hermanos. Pero todos de los que estamos aquí tenemos un propósito. ¿Usted sabe cuál es su propósito, mis hermanos? ¿Cuál es el propósito suyo? ¿Gobernar? Los discípulos no entendieron lo que Jesús les quiso decir cuando anunció su muerte. Ellos se movieron por su motivación carnal. Santiago y Juan hicieron sus propias peticiones.
motivado por su madre, según lo que nosotros hemos leído, mis hermanos. Pero en Marcos 10:35, vamos a leer Marcos 10:35. Marcos 10:35 dice: entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro. Fíjese con qué expresión ellos dijeron esto, mis hermanos. Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Se dan cuenta? Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Hay algunos que predican, mis hermanos, que dicen que usted puede pedirle todo a Dios. Es más, puede exigirle a Dios. Yo pienso que de aquí ellos se basaron en la manera que estos discípulos le exigen a Dios. Ellos dijeron: nosotros queremos que tú hagas lo que nosotros pedimos. ¿Cuánto de nosotros quizás oramos, mis hermanos, con estas palabras de arrogancia a nuestro Dios? Queremos que tú hagas lo que yo te pido. ¿Con qué orgullo estos discípulos están haciendo esto, mis hermanos? Jesús les dice: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Podemos ver, mis hermanos, mientras que Jesús pensaba en la cruz, en el sacrificio que él iba a hacer, ellos pensaban en la corona, pensaban en la autoridad, pensaban en el gobierno, quizás pensaban, mis hermanos, en una mejor vida, una vida placentera. No dice la Biblia, no especifica la Biblia cuáles eran sus pensamientos de estos discípulos. Pero solo con el hecho de exigir a su maestro esta petición, mis hermanos, podemos ver que ellos anhelaban otras cosas. Puedo ver, mis hermanos, que cosas carnales, cosas terrenales, no espirituales. Ellos aún todavía no habían llegado a la madurez. La carga de Jesús, mis hermanos, se topa con la ceguera de sus discípulos. O sea, el sacrificio que iba a hacer Jesús se topa, mis hermanos, con la ceguera de ellos. El sacrificio de Jesús con el egoísmo de estos discípulos. Jesús solo quería dar y ellos obtener. El motivo de Jesús era servir. El de ellos, la autosuficiencia, el bienestar personal. Estaban pensando en sí mismos. Ellos no tenían ese mismo sentir que Cristo Jesús. ¿Será que nosotros ya hemos llegado a tener ese mismo sentir que nuestro Señor Jesús, mis hermanos? Darnos unos por otros, mis hermanos. El motivo de Jesús era el morir y ellos el vivir. ¿Cuánto orgullo podemos ver en estos discípulos? A ver, veamos estos discípulos. ¿Cuánto orgullo puede usted ver en ellos? ¿Verdad que sí podemos ver el orgullo? Aún en la vida de cada uno de los discípulos. Ahora, mis hermanos, sabemos que para calificar o juzgar a alguien es demasiado fácil. O sea, es rápido calificar a alguien
es rápido, mis hermanos, exponer los errores de alguien más. Aquí podemos ver un grave error de los discípulos, ¿sí o no? Pero ahora, mis hermanos, yo les invito, junto conmigo, ahora pongámonos nosotros quizás como en un espejo, poniendo nuestro yo, nuestra persona enfrente de ti, enfrente de nuestra persona, o sea, tu persona ahí enfrente de ti, así imaginándote, o tú te conoces más que nadie. Veamos, yo veo mi persona y tú ve tu persona. Examinémoslo, juzguémoslo, cada quien con su persona. Así, veámoslo. Ahora, fíjate cuál es su motivación, cuáles son sus máximos deseos. ¿Son sus deseos, sus máximos deseos son espirituales o carnales? Seamos justos, mis hermanos, seamos honestos. Veamos en tu persona y en mi persona, veamos, mis hermanos, cuánto orgullo hay aún todavía en nosotros. Así póngalo ahí y seamos honestos. No seamos abogados, ahora sí que como dicen por ahí, abogados del diablo, ¿no? Sino que seamos, mis hermanos, ahora sí, júzgate a ti mismo y condénate a ti mismo y decir, no, hay tantos errores aún todavía en mí, hay orgullo aún todavía en mí que debe ser desechado. Veamos, mis hermanos, en tu persona, en mi persona, cuánto más tenemos que morir, cuánto más nos hace falta para llegar como Cristo. ¿Cuánto más nos domina el pecado, la naturaleza de pecado? ¿Cuánto nos hace falta para vivir en el Espíritu? ¿Cuánto nos hace falta, mis hermanos? ¿Cuánto nos hace falta? Si usted no ha perdonado, si usted aún todavía tiene en su corazón algo en contra de alguien, es por el orgullo, ya lo vimos el tema pasado. ¿Cuánto aún falta de hacer morir? Como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Podemos decir esto? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, mis hermanos, mis deseos, mis anhelos tienen que ser la de Cristo. Es morir cada día de nuestra propia voluntad. También sus discípulos tuvieron que morir. Recordemos que Jesús, mis hermanos, Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese. Esa imagen, mis hermanos, que usted ahora tiene en su mente de lo que es usted, ahora tiene que negar eso. Tiene que ser más a imagen de Cristo y no a la naturaleza de pecado. En otra versión dice, el que ama más o el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, dice, fíjese, si usted considera que su vida es más importante que obedecerme, no tendrán vida eterna. Pero si consideran que su vida en este mundo no es importante, me obedecen, entonces tendrán vida eterna. ¿Qué hay que hacer, mis hermanos? Obedecer a Cristo Jesús. Negarnos a nosotros mismos, morir en la carne, mis hermanos. Ahí en Marcos, una vez más, 10:38 dice, entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís. Después dice,
¿podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Mis hermanos, aquí podemos ver el orgullo de estos discípulos, pero algunos comentaristas dicen, pero también podemos ver su fe. Cuando ellos dijeron, sí podemos. Pero también podemos ver la respuesta de un maestro, mis hermanos, paciente para con sus seguidores. Podemos ver a Jesús, la mansedumbre, la paciencia de enseñarnos cuando aún todavía no estamos listos para algo. No era la motivación correcta de estos discípulos, mis hermanos. O sea, ellos estaban dispuestos, quizás, no tenían aún el entendimiento cuál era el vaso o lo que es el bautismo de Jesús. Pero ellos, mis hermanos, ¿cuál era la motivación de decir sí podemos? ¿Cuál era su motivación? Era de sentarse al lado de Jesús, ¿sí o no? Eso era su motivación. Era una motivación incorrecta, mis hermanos. El de nosotros, ¿cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es nuestra motivación, mis hermanos? ¿Será que es una motivación correcta o incorrecta? Si no es correcta, mis hermanos, tenemos que afirmarnos a la palabra del Señor y deshacer toda corrupción que hay en nuestra mente y seguir a Jesús con una motivación correcta de agradar al Padre, de negarnos a nosotros mismos y agradar a nuestro Señor Jesús. No se trata de agradarme a mí mismo. No se trata de un honor, de un trono, no se trata de un cargo a que te vean que tú eres muy importante, no se trata de eso. Estos discípulos, mis hermanos, sin saber realmente lo que significaría el vaso y el bautismo de Jesús, pero más tarde ellos lograrían entender. O sea, hay un proceso, mis hermanos. Todavía Jesús iba a tener que trabajar en el corazón de ellos, de sacar toda esa vanagloria que ellos querían tener de sus corazones para ellos dar su vida por otros, para ellos servir a otros, para ellos entregarse por otros, como Cristo Jesús. Espero que el Espíritu de Dios nos esté hablando, mis hermanos. Si no es así, pues pidámosle al Espíritu Santo. Ayer estaba escuchando una hermana que dice: yo antes iba a la iglesia, o mejor dicho, ahora asiste a la iglesia, pero antes asistió y después se alejó de la iglesia. Y ella dice: antes de alejarme primero, pues yo no sentía la presencia de Dios, no sentía, como que ahí no fluía, no se siente nada. Bueno, ahí podría ver que eran motivaciones diferentes, era una motivación no correcta el buscar a Dios. Mis hermanos,
que más adelantito vamos a profundizar, no quiero adelantarme, pero muchas veces, mis hermanos, ser discípulo de Cristo no quiere decir que te va a ir bien, o no quiere decir que te vas a sentir bien todo el tiempo. O no quiere decir que vas a sentir, no sé, bueno, sí se siente, pero no todas las veces. Si nuestra vida está correctamente con nuestro Dios, si tenemos una relación genuina, una relación con nuestro Dios, mis hermanos, entonces vamos a sentir la presencia de Dios. Pero si usted no tiene esa motivación correcta, si su vida no está en orden, si no hemos perdonado, mis hermanos, si no nos hablamos unos con otros, ¿cómo cree usted que va a sentir la presencia de Dios? No se puede de esa manera. No se puede, mis hermanos. Mis hermanos, a veces como cristianos decimos que ya estamos listos para esto y para lo otro y pedimos a nuestro Dios sin saber realmente nuestra condición espiritual. Solo Jesús es el que sabe, mis hermanos, nuestra verdadera condición. Por eso Jesús dijo, no saben lo que piden, no saben lo que piden. Ciertamente, como lo dice aquí, ciertamente sí, van a ustedes beber del vaso que yo bebo, van a ser bautizados como yo voy a ser bautizados, pero aún todavía saben qué significa eso. Lo que ustedes están pidiendo ahorita no es dar su vida por otros, lo que ustedes están pidiendo ahorita es un honor, es un gobierno, es una autoridad sobre otros. Y eso no es el evangelio, mis hermanos. Y aquí lo podemos ver, si nosotros seguimos leyendo a continuación, él dice, el que quiere ser grande tiene que ser menos que los otros, tiene que servir a otros. O sea, sí nos estamos dando cuenta que no era la motivación correcta de pedirle a Dios eso, mis hermanos. Era orgullo. La copa, mis hermanos, que Jesús menciona aquí, o el vaso que Jesús menciona aquí, es la vida de sufrimiento y aflicción que nuestro Señor Jesús iba. Por eso Él mencionó su muerte y ellos pidieron sentarse al lado de Jesús en su reino. El bautismo, mis hermanos, es un símbolo de sufrimiento de Jesús. Aquí hay dos metáforas que Jesús se refiere para expresar su propio destino de sufrimiento, padecimiento, muerte, que era también el destino de esos discípulos. Pero aún todavía no era el momento. Pero ellos dijeron, sí podemos. No estaban preparados todavía. Ellos ignoraron que no hay corona de gloria, mis hermanos, sin cruz. Lo vimos hace ratos. El que quiere ser mi discípulo, niéguese de sí mismo y tome su cruz. Ellos ignoraban esto, que no hay corona de gloria sin cruz y sufrimiento. La pregunta, mis hermanos, ¿qué tan preparados estamos nosotros para sufrir por Cristo, por el evangelio? Hoy en día, mis hermanos, hay persecuciones de los cristianos. Están siendo asesinados por Cristo Jesús, por el evangelio.
Y tal vez los que estamos aquí van a decir, o tal vez ya tenemos ese entendimiento y pueden decir, ¿a poco eso es ahora seguir a Jesús? ¿Es el sufrir? Y yo pensé que como lo que era Juan, ¿verdad? Lo que pedían Juan era tener un trono, una silla, sentado ahí enfrente con buena vida, ¿verdad? Y alguien más con una pluma soplándote ahí, dándote aire, ¿verdad? Con una hoja de palmera. Yo pensé que esto era el evangelio. Lamentablemente, mis hermanos, hoy en día, por eso hay que tener mucho cuidado. Hoy en día algunos predican que eso es el evangelio, darte de la buena vida. Aún pensamos que la vida cristiana es de tener honores, un alto prestigio, cargos tan importantes para gobernar al pueblo de Dios aquí en la tierra. Como lo mencioné, hoy en día, mis hermanos, muchos usan la palabra de Dios para tener sus propios méritos, para ser famosos, para ganar dinero, para tener más likes, más seguidores. Ya no te predican el evangelio para que tú sigues a Jesús, sino que prediquen el evangelio para que tú le sigues a ellos. Ellos predican el evangelio para darse a conocer y no dar a conocer a Jesús. Ese no es el evangelio, mis hermanos. La copa o el vaso era el sufrimiento. Pablo lo dice, vamos a leer Filipenses 3:10, o mejor, usted espérame, Romanos 8:17. Ahí espérame en Romanos 8:17. Voy a leer otros versículos aquí. En Filipenses 3:10, mis hermanos, ahí el apóstol Pablo, mis hermanos, él entendió muy bien esto. Y él dijo, a fin de conocerle, dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Cómo tenemos que llegar, mis hermanos? Semejante a él, a su muerte. En 2 Timoteo 2:12 dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negamos, también él nos negará. En Romanos 8:17, ¿ya está ahí? Romanos 8:17. ¿Qué dice ahí, mis hermanos? Dice, y si hijos, también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así como Santiago y Juan, mis hermanos, muchos años después, participaron del vaso de Cristo Jesús. Participaron del bautismo porque Jesús mismo les dice a ellos, ciertamente sí. Ellos sufrieron por el evangelio. Mis hermanos, hoy en día, todo cristiano tiene que ser un sacrificio por Cristo Jesús. ¿Cuál es el sacrificio, mis hermanos? Hay muchos sacrificios que podemos hacer. El día de hoy, quizás hay alguien que no viene a la iglesia por no sacrificar la carne, por quedarse cómodo allá en casita, se quedaron ahí en casa. La carne es lo que eso te dice. No, quédate aquí, ¿qué vas a ir a hacer allá? Hay mucho calor, más y tal vez no sirve el aire acondicionado. Bueno, un montón de peros. Ese es el sacrificio que podemos hacer. Es un sacrificio tan sencillo, mis hermanos.
Todo discípulo, mis hermanos, que es de Cristo Jesús, debe morir en la carne y vivir en el Espíritu. Debemos ser participantes del sufrimiento de Cristo, haciendo la voluntad de aquel quien nos llamó. ¿Quién te llamó a ti? ¿Quién te llamó, mis hermanos? ¿Estamos haciendo la voluntad de Cristo o no? Jesús les dijo: ¿podéis beber del vaso que yo bebo? Aquí Jesús se refería a su muerte física, de lo que él iba a sufrir en la cruz. ¿Cuántos sacrificios podemos nosotros tener en nuestra vida cristiana, mis hermanos? Jesús fue muy claro y ellos todavía no habían entendido. Jesús dijo en Juan 14:26, ahí hay una palabra que no es realmente lo que dice, está mal traducida, pero ahorita lo vamos a entender. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahí aborrecer, mis hermanos, no es odiar, no es detestar, es amar menos. Si alguien no ama menos a sus padres, a su madre, a su mujer, a sus hijos, no puede ser mi discípulo. Ahí estaba dando a conocer Jesús el primer mandamiento: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu ser, todo lo que eres tú. Tienes que amar a Dios. Jesús, mis hermanos, quería que sus discípulos entendieran las burlas, los golpes, las torturas que él iba a padecer. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, se han burlado de ti porque eres cristiano o eres cristiana? ¿Cuántos de nosotros nos han dejado de hablar por ser cristianos, mis hermanos? ¿Cuántos de nosotros nos han dejado, o tal vez nuestros propios hijos nos han abandonado porque somos cristianos? Usted tiene que aferrarse a Cristo, mis hermanos. El vaso, mis hermanos, que se refiere Jesús es la copa que Cristo, o el vaso que Cristo bebió, fue la voluntad de su Padre. Por eso Él dijo: la voluntad, o sea, la voluntad de mi Padre es mi comida, mi bebida. Yo no hago las cosas por mi propia cuenta. Entonces, mis hermanos, si usted es discípulo de Cristo, ¿tiene que? Dice Jesús, ciertamente sí, van a participar, tienen que participar del vaso y del bautismo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por aquel que murió por nosotros, mis hermanos? Aquel que fue crucificado por ti para darte una vida nueva en Él, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros podemos dar nuestra vida? Mis hermanos, es que realmente no sé su condición, ¿verdad? No sé cuál es su vida, pero la iglesia hoy en día ha entrado en una frialdad, mis hermanos, está frío. Debemos, mis hermanos, apartar nuestro tiempo para congregarnos. Este día domingo debía ser el día entero para nuestro Dios, para glorificar a su nombre. El día jueves que tenemos reunión aquí, mis hermanos, también aquí, eso tiene que sacrificar algo, dejar el trabajo, dejar su comodidad, dejar las cosas que no le agrada a Dios, mis hermanos. Bueno, aquí ya lo leímos. Alguien que tiene más sus hijos más importantes que a Dios, mis hermanos, dice que no es digno de ser su discípulo.
Muchas veces tenemos tiempo para otras cosas, mis hermanos. Tenemos muchos tiempos. No sé si se acuerdan, fíjese que hay una enseñanza que me tocó muchísimo. No sé si se acuerdan los hijos de Elí, cómo ellos hacían con las ofrendas, el sacrificio que tenían que ofrecer a Dios. Dice que ellos, no tenemos tiempo para ir ahí para leerlo, pero dice que ellos agarraban la mejor parte para ellos y el resto se lo daban a Dios. ¿Cómo podemos entender esto, mis hermanos? ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos? Tenemos 24 horas del día. ¿Cuánto tiempo le damos ahora de esos 24 horas del día? ¿Cuánto tiempo le damos a Dios? ¿5 minutos? ¿2 horas? ¿1 hora, mis hermanos? O sea, todo el tiempo, fíjese, toda la ofrenda, como los hijos de Eli, toda la ofrenda para mí. El resto 5 minutos para Dios. Ahí no estamos haciendo sacrificio, mis hermanos. Absolutamente nada. Jesús dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Este es algo serio, mis hermanos. La ofrenda, mis hermanos, la ofrenda que ellos quemaban no es lo económico que usted viene a dar. Eso es parte, mis hermanos, es lo mínimo que usted puede hacer. Su vida es lo más importante, de ponerlo ahora sí que en el asador, mis hermanos, y decir, ya no vivo yo, ya no voy a hacer mi voluntad, ya no voy a ver la televisión por 3, 4, 5 horas ahí sentado sin leer la Biblia, sin orar. Tenemos mucho tiempo, mis hermanos, hasta para sacar la mascota, ¿verdad? Caminamos 2, 3 cuadras y regresamos y no leemos la Biblia, no oramos. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. De nosotros, mis hermanos, usted tiene una obra que hacer aquí en la tierra. Usted tiene que decir lo mismo hasta que acabe la obra de mi Señor. La copa de padecimiento, sufrimiento, mis hermanos, es la copa es el padecimiento, el sufrimiento en manos de los hombres que Cristo iba a tener. Vamos a leer 1 de Pedro 2:21. ¿Cuánto de nuestro tiempo, mis hermanos, le damos a Dios? ¿Qué ha sacrificado usted para Dios? Sacrifique, mis hermanos. Sacrifique el Facebook, sacrifique los videos de YouTube, sacrifique todo lo que le robe el tiempo, mis hermanos. Entréguelo al Señor. Entrégueselo al Señor. En 1 Pedro 2:21-25 dice, ¿ya lo tenemos ahí? 2:25. Está casi el último de la Biblia, hermano. Primera Pedro 2:21-25. Pues para esto ¿para qué fuimos llamados, mis hermanos? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Haga ese sacrificio, mis hermanos, que cuando le ofenden a usted, no maldiga, no responda. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente,
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué sacrificio vamos a hacer para el Señor, mis hermanos, esta semana que viene? Consagrémonos para el Señor, mis hermanos. Consagrémonos. Ya no, bueno, gracias a Dios que todavía no somos amenazados, no estamos siendo apedrados, no lo van a amarrar en un poste ahí y darle latigazos. No, mis hermanos. Hay un testimonio de un japonés, que no voy a abundar mucho en eso, pero dice que él lo tuvieron en una cárcel y lo torturaban, mis hermanos, para que él negara de su fe, para que él delatara dónde estaban sus demás hermanos, y él dice que no abrió su boca. Lo torturaron por mucho tiempo. Abandona tu fe. Y él dice que les predicaba también ahí a los soldados, mis hermanos. Y él obviamente en su angustia decía: Señor, ¿hasta cuándo? Pero dice que le pedía también fuerza para seguir continuando, porque dice que no lo dejaban dormir. Cuando él ya estaba así parado y cabeceando a punto de dormir, dice que lo pullaban con un palo, hermano, para que él despertara. Y no lo dejaban dormir por muchos días, con el punto de decirle dónde estaban la iglesia donde ellos se congregaban. Y él no abandonó a Cristo, mis hermanos. ¿Y nosotros? En la comunidad de nuestra casa, mis hermanos. En Hebreos 12:3 dice: considera aquel que sufrió tal condenación de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El sufrimiento por Dios, mis hermanos, no solamente es ahora. ¿Cuánto hemos leído la vida de los profetas? ¿Cómo eran ellos martirizados, mis hermanos? ¿Cuánto hemos leído la vida? O busque ahí, ahora sí que lo voy a recomendar en YouTube, busque cómo murió Elías, cómo murió Isaías. Vamos a leer Hebreos 11:24. Leamos Hebreos 11:24. Ahí la vida ¿ya está ahí? Déjame encontrarlo yo aquí. Hebreos 11:24 dice: por la fe, 24 dije, ¿verdad? Por la fe Moisés, dice, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser, ¿qué? Maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Mis hermanos, ¿usted quiere gozar en los deleites del pecado? Ir de rumba o no sé, realmente ya no congregarse, disfrutar, darle el gusto a la carne, mis hermanos. No. Jesús dijo: podéis beber de la copa que yo bebo. ¿Estamos dispuestos, mis hermanos, como discípulos, a aceptar el sufrimiento para participar en la gloria de Cristo? ¿Estamos dispuestos
pero mis hermanos, seamos sinceros, el sufrimiento que nosotros tenemos hoy, ahorita mismo, no es nada, mis hermanos, no es nada. Solo es abandonar quizás conductas, abandonar pasatiempos, abandonar de lo que te distrae, mis hermanos. Él dijo, pueden también no ser bautizados como con el bautismo con que yo soy. Ustedes también van a ser bautizados, dice. Ahí en Lucas 12:50 también menciona Jesús allí este bautismo. Lucas 12:50. Vamos a leer en el 49, dice, fuego viene a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Hasta ahí nada más. Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. Ahí Jesús estaba hablando. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Tenía que cumplir, mis hermanos. En otra versión dice, me espera un terrible bautismo de sufrimiento y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. Mis hermanos, en el Getsemaní Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Lucas describe su agonía en Getsemaní de la siguiente manera: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí hay una clave, mis hermanos. Dice que, y estando en agonía, oraba más intensamente. Cuando nosotros, mis hermanos, cuando nosotros estamos sufriendo algo, es cuando tenemos que orar más, no alejarnos más de Dios. ¿Qué es lo que nos preocupa el día de hoy? ¿Qué es lo que nos duele el día de hoy? ¿Cuál es nuestra máxima preocupación, mis hermanos? Aquí la preocupación o el dolor de Jesús, que iba a ser llevado a la cruz, pero dice que Él oraba más intensamente. Cuando algo nos preocupa, mis hermanos, cuando nosotros estamos en alguna aflicción, tal vez en algo que nos está causando un dolor o un sufrimiento, es cuando tenemos que orar más y más, mis hermanos, intensamente. Fíjese, Jesús, siendo Hijo de Dios, siendo Dios mismo, oraba, mis hermanos. El bautismo, por ser una inmersión, es una figura apropiada para indicar el ser cubierto de aflicción. Cuando dice Jesús ahí, o sea, seré bautizado de sufrimiento, o sea, sumergido en el sufrimiento. Eso quiere decir, tenía que ser sumergido en el sufrimiento. Cuando usted lo bautizaron, no sé si todos ya fuimos bautizados, si hay alguien no ha sido bautizado, mis hermanos, pues háznoslo saber para bautizarlo. Cuando el cristiano es bautizado, es sumergido en el agua. Aquí quiere decir eso, que Jesús iba a ser sumergido en el sufrimiento. Y mis hermanos, y Jesús les dijo a esos discípulos, ciertamente sí, van a participar de la copa, van a participar del bautismo.
Jacobo, mis hermanos, fue el primer mártir de los cristianos, de los discípulos, mejor dicho. Juan también, mis hermanos, sufrió. Juan también sufrió, mis hermanos, en la cárcel por mucho tiempo. Cuando recibió la revelación de Apocalipsis, él no estaba en un lugar cómodo, en un palacio, recibiendo la revelación de Dios, no. Si fueron partícipes de ellos, del bautismo y del vaso de Cristo, mis hermanos. En su crucifixión, Jesús fue bautizado en aflicción. Voy a leer algunos versículos. Él dice: un abismo llama a otro, la voz de tu cascadas, dice. Todas sus ondas y tus alas han pasado sobre mí. Salmo 69:1 dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. ¿Están dispuestos los discípulos a morir por Cristo y a recibir la gloria tan deseada, mis hermanos? Si en los reinos terrenales la gloria consiste en ocupar ciertos puestos de honor o de poder concedidos por los líderes, por los jefes, te dan poder, te dan honor. Si en lo terrenal es así, mis hermanos, pero en el reino de Cristo, el camino a la exaltación es por la humillación. En Lucas dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. El hombre carnal no acepta esto, el sufrimiento. Por eso nunca alcanza la grandeza duradera, que es para siempre, no alcanza la madurez. El hombre carnal dice: no, ¿cómo voy a sufrir yo? ¿Cómo voy a perdonar yo? ¿Voy a sufrir yo por el evangelio? No, Cristo ya lo hizo por mí. Pedro dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Estoy leyendo 1 de Pedro 4:13, búsquelo si quiere. 1 de Pedro 4:13. Él dice ahí: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos, en los padecimientos? Gozarnos de alegría, gozarnos en los padecimientos. Alguien te está burlando, alguien se burla de tu fe, alguien se burla porque dice: ay, no, que tan cristiano y todo eso. Hay que gozarnos, mis hermanos, gozarnos en la aflicción. El bautismo de Cristo implica humillación. Humillación. Por otra parte, mis hermanos, el bautismo, recordemos que Jesús fue bautizado. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos eso cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista? ¿Sí nos acordamos o no? Ahí vemos la humillación de nuestro Señor Jesús. Él dijo a Juan el Bautista, él entendió muy bien eso, mis hermanos. Él dijo: ¿cómo voy a yo bautizarte a ti, Señor Jesús? ¿Cómo? Nos damos cuenta la humillación de Cristo, o sea, en lo humilde de corazón de Cristo Jesús, mis hermanos. Él dijo: permita ahora que se haga. Hazlo, Juan. No veas, o sea, no me veas ahora.
como tú lo estás viendo, que yo soy el Dios, que yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Cordero de Dios. Véalo porque tenemos que cumplir. Juan el Bautista dijo, ok, te voy a bautizar, pero él dijo, no soy digno. No soy digno de desatar o amarrar tus sandalias, el cordón de tus sandalias, mi Señor. Pero Jesús, mis hermanos, Él nos enseñó la humillación. Y eso debe de ser con nosotros, no ser orgullosos como Juan en aquel tiempo, mis hermanos, de querer tener honores, querer ser vistos. No, ser humildes unos con otros. Nosotros también debemos de humillarnos bajo la poderosa mano de su propósito, hacer la voluntad de Dios. Perdonar es hacer la voluntad de Dios. Amarnos unos con otros es la voluntad de Dios. Soportarnos unos con otros es la voluntad de Dios. Esto es el número 1. El bautismo es humillación. Número 2, consagración también. En su bautismo, Él hizo una total entrega de sí mismo al hacer la voluntad de Dios en presencia del pueblo, mis hermanos. Podemos nosotros también ser bautizados en el bautismo de Cristo, consagrarnos para Él, apartarnos para Él. Ya no veamos cosas que no agradan, mis hermanos. Número 3, y con esto finalizo. El bautismo de Cristo es la unción también. En su bautismo, mis hermanos, el Espíritu Santo vino sobre Él, de manera que fue divinamente equipado como hombre para toda la obra que el Padre le había encomendado. El bautismo de la unción viene después de la copa de la obediencia y de la sumisión. Ojalá que hemos aprendido algo, mis hermanos. Ciertamente nos hace falta mucho que aprender, que madurar, mis hermanos. Pero vamos aprendiendo en la mano de nuestro Señor. Así como lo cantamos, que haya en nosotros ese sentir, mis hermanos, que Cristo tuvo, se humilló, siendo Dios, dice que se humilló, mis hermanos. No le importó a Él despojarse de sí mismo y ser hombre semejante al hombre. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Jacobo y Juan, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Por eso quisieron seguir o quisieron asegurar su lugar de poder antes, lo más antes posible. Jesús quería que sus discípulos entendieran las burlas, los escarnios, los golpes, las torturas que Él tendría que soportar. Los discípulos no habían comprendido aún el coste de su compromiso, el sufrimiento, mis hermanos, por el Evangelio. Vamos a orar. Bendito Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Señor, mi Dios, a hacer tu voluntad, Padre Todopoderoso. Ayúdanos a sacrificarnos para ti, consagrarnos para ti, apartarnos del mal para ti, Señor. Ciertamente para la carne, mis hermanos, para la carne es difícil hacer la voluntad de Dios porque no es su naturaleza. Pero para el Espíritu, dice que el Espíritu está dispuesto todo el tiempo. Está dispuesto a agradar al Padre. Está dispuesto a honrar al Padre. Ahí es donde viene la lucha, mis hermanos, en la carne. La carne ya no tiene que tener poder sobre ti.
La carne ya está muerta, ya está crucificada juntamente con Cristo. Ahora voy a vivir para Cristo. Voy a consagrarme, voy a adorarte, Señor. Voy a entregar totalmente mi vida a ti. Ya no va a ser 5 minutos, mi Señor. O quizás 1 minuto, solamente decimos gracias, Señor, por la noche y ya nos dormimos. Él se merece más que 5 minutos, mis hermanos. Nuestro espíritu, mis hermanos, se merece más que 5 minutos. Hay que alimentarnos espiritualmente. En lo físico trabajamos por el alimento. En lo físico trabajamos 40 horas o más. Tenemos quizás, algunos tienen 2 trabajos para llevar el pan de cada día a su casa. Pero en lo espiritual solamente quizás no leemos la Biblia. Señor, perdónanos, Padre, porque no hemos hecho tu voluntad. No hemos tenido ese mismo sentir que nuestro Señor Jesús, de hacer tu voluntad, Señor. Ayúdenos, Padre Todopoderoso. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Si hay alguien que nos está escuchando, también le damos gracias por su vida, Señor, donde quiera que se encuentren, Señor, mi Dios. Que tu Santo Espíritu, Señor, vengan, Señor, mi Dios, o más bien le demos el lugar a tu Santo Espíritu que ya mora en nosotros para hacer tu voluntad esta semana de labores, de trabajo, Señor. No permitas, Señor, que una palabra que no es de tu agrado salga de nuestra boca. Pensamientos, malas actitudes, Señor. Ayúdenos, Padre Todopoderoso. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén.